Capítulo 1 Lunes. El hombre del espejo. Los ojos en el espejo no eran los suyos. Lo supo antes de pestañear. Antes incluso de parpadear. Su reflejo ya lo estaba mirando. Como si supiera algo que él todavía no. Bienvenidos a una historia narrada por el señor A. No olvides suscribirte para descubrir más relatos. Ahora sí. Abre bien los oídos. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Lunes, 10:04 de la noche. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac irregular del reloj de pared. La lluvia afuera golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Elías Rivas, sentado frente a su escritorio, terminaba su turno en la biblioteca con la última caja de donaciones no registradas. Entre libros rotos, una Biblia con páginas arrancadas y un diccionario deshojado. Encontró algo fuera de lugar, un cuaderno de tapas negras, sin título, sin etiquetas. La textura era extraña, como cuero viejo y húmedo. No tenía líneas ni índice, solo una página escrita, justo al principio. La frase decía, leí, y el día se escribirá solo. Elías frunció el ceño. Era escéptico por naturaleza. Odia los acertijos. Las frases ambiguas le parecían baratas. Sin embargo, metió el cuaderno en su mochila. No sabía por qué. Esa noche, ya en su apartamento, lo dejó sobre la mesa y fue directo al baño. El vapor caliente de la ducha empañó los vidrios, el espejo, las paredes. Pero aún así, algo se movió en el reflejo. Al principio pensó que era un gesto involuntario, una sombra, un parpadeo mal sincronizado. Pero no. Su reflejo estaba sonriendo. Y él no. Se quedó inmóvil. El cepillo de dientes temblaba entre sus dedos. Su reflejo seguía ahí, de pie, idéntico, pero no igual. Sonriente, inquietante. Elías levantó lentamente la mano derecha. Su reflejo levantó la izquierda. Errado. No era un simple retraso. Era otra cosa. Entonces, su reflejo inclinó levemente la cabeza, como si lo estuviera estudiando o reconociendo. Elías retrocedió. Una toalla cayó al suelo. Tapó el espejo con las manos temblorosas. Luego lo cubrió del todo y salió del baño sin mirar atrás. En la sala, el cuaderno se había movido. Antes estaba cerrado. Ahora, abierto. Y no en la primera página. Una nueva línea había sido escrita. Con la misma caligrafía afilada. Capítulo 1. El lector ha sido visto. Elías sintió un vacío en el estómago. No había escrito eso. No había abierto el cuaderno. Y sin embargo, el mensaje estaba ahí. Cerró lentamente las tapas, pero no pudo evitar una última mirada a la frase. Capítulo 1. Eso significaba que habría más. Capítulo 2 martes. El huésped del armario. A las 3:03, el huésped del armario. A las 3:13 de la madrugada. Elías despertó. Capítulo 2 martes. El huésped del armario. A las 3:13 de la madrugada. Elías despertó de golpe. El sonido que lo había sacado del sueño no era producto de su imaginación. Alguien estaba caminando dentro del armario. Elías no dormía bien desde el día anterior, desde que su reflejo decidió sonreír por cuenta propia. Había guardado el cuaderno en el cajón más profundo de su escritorio. Lo encerró como quien guarda un arma. Pero eso no había servido de nada. A las 3:13 de la madrugada. Se despertó de golpe. Sin aliento.
Un sonido lo había sacado del sueño. Pasos, pequeños, arrastrados, provenían del armario empotrado en la pared de su habitación. No encendió la luz. No podía. El miedo no le permitía mover un solo músculo. Solo observaba la puerta del armario. Cerrada. Silenciosa. Hasta que no lo fue. Una leve vibración. Como si alguien del otro lado respirara. Elías se levantó con lentitud. Avanzó hasta el escritorio. El cuaderno seguía cerrado, pero el cajón estaba entreabierto. No recordaba haberlo dejado así. Tomó aire. Caminó hasta el armario. Puso la mano sobre el pomo. Fría. Demasiado fría. Giró. Abrió. Nada. Ropa colgada. Cajas viejas. Una chaqueta que no reconocía. Pero entonces lo notó. El olor. Era como tierra húmeda. Y algo más. Alcanzó a estirarse para tocar el fondo del armario. No había nada raro. Hasta que alzó la vista. En el rincón superior derecho. Justo en la esquina donde la pared y el techo se encontraban. Algo estaba agazapado. Negro. Sin forma definida. Parecía moverse sin moverse. Elías retrocedió. El corazón disparado. Cerró la puerta de golpe y corrió al baño. Se mojó la cara. Miró al espejo. Y esta vez, su reflejo, lo imitó. Pero ahora tenía una marca. Una línea negra que le atravesaba el cuello. Como una grieta. Como una advertencia. Elías salió del baño. Respirando con dificultad. Sobre la mesa. El cuaderno lo esperaba. Abierto. La página siguiente ya había sido escrita. Martes. Ya no estás solo. Elías dio un paso atrás. Y escuchó la puerta del armario abrirse, sola. Es miércoles. El huésped habla. La voz no venía del armario. Venía de adentro de su cabeza. Y sin embargo, Elías no la reconocía. Era como si alguien hablara con su boca. Mientras él callaba. No olvides suscribirte para descubrir más relatos. Miércoles. Elías no fue a trabajar. Pasó la mañana en silencio. Sentado frente al cuaderno. Sin abrirlo. No había dormido. No desde que la puerta del armario se abrió sola. Y aunque no lo admitía en voz alta. Desde ese instante. No estaba seguro de estar solo. Se duchó. Se vistió. Se sentó en el comedor con una taza de café que nunca se terminó. Evitaba el espejo del baño. Evitaba el armario. Evitaba mirar dentro de sí mismo. Fue entonces cuando ocurrió. La voz. La escuchó clara, precisa, sin eco. Como si viniera de sus propios pensamientos. Pero no era suya. Elías. Se levantó de un salto. Miró alrededor. Nadie. ¿Quién eres? Preguntó en voz alta. Silencio. Elías. Volvió a sonar. Más cerca. Más interna. ¿Quién está ahí? Gritó. Con las venas del cuello tensas. Entonces lo sintió. No estaba solo en su cabeza. Algo lo estaba observando. Desde dentro. Abrió el cuaderno. Sin pensarlo. Como por impulso. La página del miércoles ya estaba escrita. Miércoles. El huésped ha empezado a hablar. Tocó la hoja. Estaba tibia. La tinta parecía fresca. Una línea más apareció ante sus ojos. En tiempo real. Escrita por una mano invisible. Hoy la verás a ella. Tocaron la puerta. 3 golpes secos. 1, 2, 3. Elías se paralizó. No esperaba visitas.
Miró por la mirilla. Una mujer joven. Cabello oscuro. Abrigo largo. Piel pálida. Mirada directa. Cuando abrió, ella ya hablaba. Elías Rivas. Él solo asintió. Soy Ana Lucía. Trabajo en el archivo histórico. Encontré algo. Creo que te pertenece. Abrió su bolso. Sacó una foto. Blanco y negro. Vieja. Borrosa. En ella. Un niño frente a un espejo. Y su reflejo no era él. Elías la sostuvo con manos temblorosas. La conocía, pero nunca la había visto antes. ¿Dónde conseguiste esto? Ana Lucía bajó la voz. No deberías haber abierto el cuaderno. Silencio. Solo su respiración y la lluvia, que volvía a caer. El cuaderno. Sobre la mesa. Ya tenía una nueva línea escrita. Ella también está escrita. Capítulo 4 Jueves. Las páginas que sangran. Cuando Elías abrió el cuaderno esa mañana, la página del jueves ya estaba escrita, pero no con tinta, sino con sangre, y no era la suya. Elías despertó sobre el suelo de la sala. No recordaba haberse dormido. El cuaderno estaba sobre su pecho, abierto. La página del jueves lo esperaba. Húmeda. Un líquido oscuro. Espeso. Recorría las letras como si las acabara de escribir. Lo tocó. Olió sus dedos. Sangre. Saltó de pie. Lanzó el cuaderno lejos y retrocedió hasta chocar con la pared. Su respiración era agitada. Los ojos desorbitados. No. No puede ser. En ese momento, Ana Lucía salió del baño. Lo escuché gritar, dijo. Aún con el abrigo puesto. No sabía si entrar o no. Elías no respondió. Solo señaló el cuaderno. Ahora cerrado sobre el suelo. Ella lo tomó. Lo abrió sin miedo. Y leyó. Jueves. El huésped necesita cuerpo. Ana lo miró. Esto es real. Demasiado real. Él se desplomó en el sofá. ¿Qué es esto? Ana. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me está pasando esto? Ana Lucía se sentó frente a él, con los ojos húmedos. Dudó, pero habló. Hace 2 semanas. Catalogamos un lote de documentos perdidos del orfanato Santa Ágata. Entre ellos, había un expediente sin nombre, sin fecha, pero con tu rostro de niño. Una imagen frente al espejo. El mismo espejo que tienes en tu baño ahora. Elías palideció. Ese espejo viene del orfanato y fue parte de los experimentos de reflejo del doctor Montalvo. Él creía que ciertas superficies podían guardar alma. Cuanto más dolor emocional, más profunda era la conexión. Elías no podía procesarlo. Demasiado, demasiado rápido. Entonces, ¿qué es el cuaderno? Ana lo miró con intensidad. Un contrato. Silencio. Otra vez. ¿Qué clase de contrato? Ana susurró. Uno que no firmaste con la mano, sino con el miedo. El cuaderno se abrió solo. Una nueva línea apareció ante sus ojos. Fuiste escrito antes de nacer. Y debajo de ella. Hoy. Algo saldrá del papel. En ese momento. Un zumbido llenó la sala. Bajo. Vibrante. La lámpara tembló. La mesa se agrietó. El cuaderno empezó a sangrar de nuevo. Pero esta vez. La sangre goteaba hacia arriba. Capítulo 5 Viernes. El escritor del otro lado. Elías siempre pensó que el cuaderno escribía solo. Pero esa mañana. Lo vio. Una mano. Desde adentro del papel. Escribiendo su nombre.
letra por letra, como si le estuvieran firmando la sentencia. Bienvenidos a una historia narrada por el señor A. No olvides suscribirte para descubrir más relatos. Ahora sí, abre bien los oídos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Viernes. El día amaneció rojo. No era una metáfora, literalmente. El cielo tenía un tinte escarlata como si el mundo sangrara por anticipado. Elías no había dormido. El cuaderno estaba abierto en la mesa. Las páginas ya no eran papel, tenían textura de piel, de algo vivo. Ana Lucía había salido por café. Él se quedó solo. Y eso fue un error. Mientras lo observaba, el cuaderno comenzó a escribirse solo. Pero esta vez no era tinta ni sangre. Era una línea negra que se expandía como si alguien dibujara desde adentro. Y entonces, lo vio. Una mano, delgada, casi transparente, con dedos larguísimos, arañando la superficie de la hoja desde dentro, escribiendo. Viernes. Hoy conocerás al autor. Elías cayó de rodillas. La habitación tembló. Del armario se oía algo. Arrastrarse. ¿Quién eres? Gritó con todas sus fuerzas. Y la respuesta llegó. No en voz. En escritura. Tú. Soy tú. La línea se completó. Elías Rivas murió hace 28 años. Y tú. Eres lo que quedó escrito. Silencio absoluto. Solo su respiración cortada. En ese momento, Ana Lucía regresó. Pero algo era diferente. Ana, susurró Elías. Ella lo miró. Sin expresión. No deberías haber abierto el viernes. Elías. ¿Qué? Ella avanzó un paso. Sus ojos eran completamente negros. Tú no eres el protagonista. Eres el cuerpo. Y entonces, Elías lo entendió todo. Ana Lucía nunca estuvo de su lado. Ella era parte del cuaderno. Una lectora. No una aliada. La página del viernes se llenó de palabras, escritas como un torrente. El lector ha sido engañado. El autor ha vuelto. Y necesita cuerpo. Elías gritó. Todo se oscureció. Y por un instante, ya no estaba en su casa. Estaba dentro del cuaderno. Dentro de la historia. Y esta vez, era solo un personaje más. Capítulo 6 Sábado. L.A. Biblioteca de los Cuerpos. No había suelo. No había cielo. Solo estanterías infinitas. Y cuerpos colgados como libros. Y Elías. Era uno de ellos. Sábado. Elías abrió los ojos. Pero no vio nada familiar. Estaba colgado en una especie de gancho de hierro que salía de una pared interminable. Estaba desnudo. Pero no sentía frío. No sentía nada. Estanterías. Miles. Millones. Y en cada una. Cuerpos suspendidos. Alineados como libros. Algunos se movían. Otros susurraban palabras en idiomas que no existen. Una figura caminaba entre los pasillos. Vestida con una túnica hecha de páginas arrancadas. Era el bibliotecario. No tenía rostro. Solo una pluma en lugar de mano. ¿Y dónde caminaba? El suelo se escribía solo. Cuando se acercó a Elías, habló sin boca. Número 712. Recuperado antes del domingo. Defectuoso. Fusión incompleta. Elías intentó moverse. Gritar. Pero su boca no emitía sonido. La voz volvió. Fuiste escrito. No engendrado. Parte de un cuento incompleto.
Un intento fallido de autorrescate. Te diste conciencia. Y eso fue tu error. Elías recordó. Fragmentos. El espejo. La foto. Ana Lucía. Ella. Pensó. La voz lo interrumpió. Es una bibliotecaria. De los antiguos. Su tarea. Vigilar los cuadernos con alma. Y tú eras solo una historia. Escrita para contener al huésped. El cuaderno. Ahora lo entendía. Era una prisión. Un ritual. Una trampa que usaba cuerpos como tinta. Elías giró la cabeza. A su lado. Otro cuerpo colgaba. Igual a él. Exactamente igual. ¿Quién? ¿Es él? La voz respondió. Elías Rivas. El original. El niño del espejo. Y por primera vez, Elías comprendió la verdad. Él era la copia. Una reescritura. Un intento del verdadero Elías por dejar atrás la oscuridad. Trasladándola a otro cuerpo. A otro él. La voz finalizó. Mañana es el domingo. El huésped tomará forma completa. Uno de ustedes será leído. Y el otro. Quemado. Elías lloró. Pero sus lágrimas eran tinta. Capítulo 7 Domingo. El que lee desde adentro. Cuando el cuaderno se cierra. Todo termina. Pero si alguien lo lee desde adentro. Entonces el mundo no se borra. Se reescribe. Domingo. Todo parecía desvanecerse. La biblioteca de los cuerpos temblaba como si la realidad misma se estuviera resquebrajando. Elías no sabía si estaba soñando o si ya era solo parte del cuaderno. Frente a él, su reflejo despertaba. Elías lo miró. Sabía quién era. El original. El niño del espejo. El que lo había creado para cargar con lo que venía. El bibliotecario. Envuelto en su túnica de páginas. Susurró. El huésped ha elegido. Uno de ustedes será leído. El otro se convertirá en margen. Pero antes de que algo más ocurriera, una figura descendió flotando. Lenta. Elegante. Silenciosa. Ana Lucía. Sus ojos no eran los mismos. Ya no brillaban con empatía, sino con conocimiento antiguo. El cuaderno estaba abierto en sus manos. Sangre fresca goteaba de sus dedos. Ana. Murmuró Elías. ¿Qué eres tú? Ella lo miró. Y por primera vez, habló con la voz de la verdad. Soy una bibliotecaria. No fui creada. Fui escrita para custodiar el cuaderno. ¿Y tú? Tú fuiste escrito para ser el contenedor. Elías sintió que todo giraba en su cabeza. ¿Me usaste? Ana Lucía bajó la mirada. No es personal. Elías. Lo he hecho antes. Y lo haré después. Pero esta vez. Fue diferente. ¿Por qué? Preguntó él. Ella dudó. Por un instante. Solo uno. Porque tú. No querías escapar. Querías entender. Y eso te hizo distinto. El bibliotecario interrumpió. El huésped se acerca. El ojo se abrirá. Debemos cerrar el cuaderno. Y entonces, se sintió como un peso sobre el pecho del universo. Un ojo. Gigantesco. Invisible. Pero presente. Observando desde adentro de cada palabra. Desde el fondo de cada página. El lector. No un lector humano. Sino un lector eterno. Una entidad hambrienta que solo puede habitar aquello que se narra. Ana Lucía extendió el cuaderno abierto hacia los dos Elías. Uno debe entrar. Voluntariamente. Mirar al lector. Desde dentro. Y vigilarlo para siempre.
El Elías original bajó la mirada. Temblaba. Pero el otro, el que fue escrito, el que nació del espejo, dio un paso al frente. Yo fui creado para esto. Entonces que así sea. Ana Lucía lo miró una última vez. Y por un segundo, sus ojos brillaron. Con lágrimas. Gracias. Elías. ¿Me recordarás? No. Y eso también es parte del sacrificio. Elías saltó. Y cayó dentro del cuaderno. El ojo lo miró. Y él lo sostuvo con la mirada. No con odio. No con miedo. Con propósito. Y en la última página, una frase se escribió sola. Está siendo observado. Desde adentro. Capítulo 8. El cuerpo que recuerda. No hay paredes. Solo líneas. Palabras flotando. Y un cuerpo que recuerda. Elías abrió los ojos. Pero no estaba despierto. Estaba consciente. Dentro. Todo a su alrededor era una habitación hecha de texto suspendido en el aire. No había techo. No había suelo. Solo frases. Párrafos. Pensamientos rotos flotando sin orden. Cuando intentó caminar, el piso apareció bajo sus pies. Palabras. Formando un camino con cada paso que daba. Estoy dentro del cuaderno. Lo sabía. Pero no sabía qué significaba eso realmente. Giró la cabeza y se encontró con un espejo. Agrietado. Oscuro. Pero reflejaba algo. Más allá de su forma. Mostraba a personas. Escuchando. Leyendo. Como si estuvieran en otro mundo. Uno donde él solo era un personaje. Y entonces, lo escuchó. Te están leyendo, Elías. Pero esta vez, puedes responderles. La voz venía de las paredes mismas. De las letras. ¿Quién eres? Silencio. Solo un eco de su propia voz. Y luego, yo soy el margen. Y tú. Eres la línea central. El cuerpo que recuerda. En ese instante, una figura emergió de la niebla de palabras. Ana Lucía. O algo que se parecía a ella. Estaba pálida. Rota. Como si su forma estuviera apenas cosida por oraciones mal escritas. Elías, dijo ella con dificultad. No tenemos tiempo. El cuaderno está cambiando las reglas. El huésped está escribiendo. Elías la miró. Confundido. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Fui expulsada, respondió. Sentí algo que no debía. Y ahora existo en la grieta. No soy bibliotecaria. No soy personaje. Soy algo que no encaja. Elías dio un paso hacia ella. ¿Y yo? Tú eres el que puede reescribir. El primero que no fue completamente narrado. Eres un eco que aún sangra. De pronto, las palabras en las paredes comenzaron a derretirse. Un viento oscuro sopló a través de la habitación, arrastrando fragmentos de historias incompletas. Unos ojos se abrieron entre las letras. Ojos que no parpadeaban. El huésped, observando desde dentro de cada oración. Te está buscando, dijo Ana Lucía. Quiere que escribas para él. Que te conviertas en su narrador. Elías tembló. Sabía lo que eso significaba. Si escribo, le doy forma. Si le doy forma, entra al mundo real. Ana Lucía sintió. Pero si no escribes, él escribirá por ti. Y usará tu historia para escapar. De pronto, Elías sintió algo en la mano. Un lápiz. Frío. Viejo. Grabado con una sola palabra. Vigila. ¿Qué es esto? Ana Lucía retrocedió.
El margen se está cerrando. El siguiente capítulo será el último si decides escribir. Pero si resistes, aún podrías cambiar el final. Elías miró el espejo agrietado. Y por un momento, pudo ver su reflejo como era antes. Humano, roto, real. Y una voz, desde el fondo del cuaderno, susurró. Está siendo observado. Desde adentro. Capítulo 9. Elia Rebelión de Elia Página 0. Toda historia tiene un inicio. Pero algunas nunca debieron empezar. Elías bajó la mirada hacia el lápiz que sostenía. Grabado en madera. Vigila. Pero cada vez que parpadeaba, la palabra parecía cambiar. A veces decía, escribe. Otras, caíste. Ana Lucía lo observaba desde el borde de la niebla de texto. Su silueta parpadeaba como si no estuviera del todo allí. Elías. Hay algo que no sabes, dijo con voz temblorosa. El cuaderno no empieza en la página 1. Empieza antes. En la página 0. Elías frunció el ceño. Página 0. ¿Dónde está? No está impresa. No se puede leer. Solo sé. Recuerda. Ella se acercó. Tocó la pared de letras que flotaban a su lado. Su mano atravesó el texto. Como si rompiera una superficie líquida. Y detrás. Había oscuridad. Si entramos ahí, continuó, podremos reescribir el inicio. El verdadero origen. Donde el huésped fue nombrado por primera vez. ¿Y si fallamos? Preguntó Elías. Entonces ya no seremos personajes. Seremos parte del papel. Una grieta se abrió entre las frases. Una hendidura en el lenguaje mismo. Allí estaba. La página 0. No tenía palabras. Solo silencio. Y un susurro que Elías no entendía con la mente. Pero que su piel sentía como frío. Cruzaron. Y lo que vieron al otro lado no era un lugar. Era una idea viva. En el centro. Flotando como un corazón suspendido entre símbolos. Estaba el primer renglón jamás escrito en el cuaderno. Una línea en voz baja. Este cuerpo no me pertenece. Elías sintió que su pecho se oprimía. Esa frase no era nueva. Él mismo la había escrito en un viejo diario. Años atrás. Mucho antes de conocer el cuaderno. ¿Qué significa esto? Susurró. Ana Lucía lo miró. Con un terror que ya no intentaba ocultar. Significa que tú no encontraste el cuaderno. Elías. Él te encontró a ti. Y te escribió antes de que lo supieras. El huésped había estado allí desde siempre. Esperando que Elías lo nombrara con sus propios recuerdos. Un rugido resonó. Las paredes de la página 0 se agrietaron. Una figura sin forma emergió desde las sombras del lenguaje. Vámonos. Gritó Ana Lucía. Aún podemos salir. Pero Elías no se movió. En su mano. El lápiz ahora ardía. Y por primera vez. Él no temía. No. Voy a escribir. Elías avanzó hacia el primer renglón. Y justo debajo. Escribió algo nuevo. Este cuerpo no te obedece. Una explosión de silencio cubrió todo. Las palabras temblaron. Las letras huyeron. Ana Lucía gritó su nombre. Y el capítulo se cerró. Capítulo 10. El último renglón. Cada historia llega a su final. Pero esta espera que alguien lo escriba. Bienvenidos a una historia narrada por el señor A. No olvides suscribirte para descubrir más relatos. Ahora sí. Abre bien los oídos. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una advertencia.
El silencio posterior a lo escrito retumbaba como un eco sin paredes. Este cuerpo no te obedece. Las palabras vibraban en el aire como un juramento. Y sin embargo, el cuaderno no se cerró. Ana Lucía cayó de rodillas. Su forma comenzaba a desvanecerse, como tinta derramada en agua. Elías, el ciclo no se ha roto. Solo lo provocaste a despertar. Frente a ellos, el texto flotante empezó a girar, a deformarse. Ya no eran frases, eran recuerdos. De Elías, de Ana Lucía, de quienes habían leído antes. Y también, de alguien más. Una silueta emergió. No tenía rostro, pero sus bordes estaban definidos por palabras en constante cambio. Era el huésped, pero no como una criatura, no como un monstruo. Era una presencia escrita, una mente colectiva construida por la lectura, la escucha, la atención. No puedes matarme, Elías dijo con una voz que venía de dentro de cada palabra. Yo no existo sin un lector. ¿Y tú? Ya me has contado. Elías sintió una presión en la garganta, como si fuera una oración a punto de ser dicha contra su voluntad. Pero entonces lo comprendió. Tienes razón, susurró. No puedo matarte, pero puedo hacer algo peor. Abrió su mano. El lápiz aún ardía, pero ya no era una herramienta, era una llave. Elías lo levantó y escribió en el aire. Un solo renglón más. Este texto jamás existió. El cuaderno tembló. Las páginas se invirtieron. La historia comenzó a devorarse a sí misma, página por página, hasta volver a la primera. Luego, al acero. Y luego, al vacío. Ana Lucía gritó mientras se deshacía en fragmentos de memoria. El huésped rugió. No con furia, sino con desesperación, porque sin historia, sin palabras, no había quien lo leyera. Elías miró a la nada y dijo en voz baja, un final no es silencio, es decisión. Cerró los ojos y todo se desvaneció. Hola, ¿todavía estás ahí? Entonces escucha esto con atención. El cuaderno fue destruido. El ciclo terminó. Pero si escuchaste esta historia, si seguiste cada palabra, si tu mente imaginó lo que Elías vivió, entonces formas parte de su recuerdo. Y tal vez, solo tal vez, una línea quedó sin borrar, una línea que lleva tu nombre. Esto fue el cuaderno de los 7 días. Una historia original narrada por el señor A. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, las historias no terminan cuando cierras el libro. Terminan cuando dejas de recordarlas. Así que suscríbete. Y cuidado con lo que eliges leer después.